8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En estudios, la doctora Sofía Cordero, politóloga, articulista, el periodista Jan Cano de Diario La Hora, y nos acompañará también vía Zoom el ex viceministro de Gobierno, analista, ex legislador, doctor Juan Manuel Fuertes. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, planteamos el tema de la consulta popular una vez que se inicia la campaña, una corta campaña, en un momento complejo y difícil que vive el Ecuador. Recordemos que vivimos un conflicto armado interno que ha sido ratificado más allá del estado de excepción, que concluyera y que mediante decreto 218 el Ejecutivo ha dispuesto a Fuerzas Armadas que sigan ejecutando operaciones con una circunstancia. La Corte Constitucional dejó abierto que puede el gobierno, debido al conflicto armado interno, seguir actuando en este sentido. Consulta popular en condiciones atípicas, por cierto, aunque gran parte de las preguntas son importantes para el devenir del país, como es la extradición de quienes cometen delitos, el tema del fortalecimiento de Fuerzas Armadas, el tema del control de armas de manera permanente. Es decir, está conectado con esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar esta consulta popular en estas condiciones? Doctora Sofía Cordero, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Jan, y gracias por la invitación. Creo que la consulta popular se viene ahora, más que hace pocos días, se viene en un contexto complejo, en donde el presidente tratará de apuntalar, no solo sus preguntas, sino sus últimas acciones también, el tema de el conflicto con México y el encarcelamiento de Glass nos contextualiza más, ¿no?, en el tema de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado. Creo que sin haber sido algo planeado, el contexto puede favorecer al gobierno para impulsar de alguna manera su consulta popular. Y sin duda los sectores sociales, los sectores políticos que hablarán alrededor de la consulta también estarán pendientes de este conflicto, que es lo que está marcando en estos días la política, ¿no? En todo caso, las preguntas son fundamentales. El tema de la extradición nos convoca a pensar ¿por qué de nuevo la misma pregunta en un lapso tan corto de tiempo? ¿Por qué se puede dar otros resultados si en el pasado ganó el no? ¿Por qué ahora podría ganar el sí? ¿Hay un cambio de contexto, hay un cambio de posturas, o simplemente es un plebiscito del gobierno de turno y eso hace que entonces la consulta sea positiva en este caso? Sofía, no olvidemos que en la consulta del año pasado, 5 de febrero, y por las investigaciones penales que se derivaran, metástasis, purga, plaga, se ha señalado con pruebas que el narcotráfico financió para que no haya la extradición de ecuatorianos. Es decir, ha quedado evidenciado eso por un lado. Y por otro, por lo que usted señala, anoche leíamos una encuesta relámpago hecha sábado y domingo. El 50% de la población está de acuerdo con la forma como entró a la embajada para sacar a Glass. Por cierto, con todo el debate, la crítica nacional e internacional por los temas de la Convención de Viena de 1961, 13% de la población no está de acuerdo en la forma como se entró a la embajada. El resto no sabe. 12% de la población cree que Glass es perseguido político, 12%. 75% tiene una imagen negativa de Glass. Es decir, como usted señala, doctora Cordero, lo que ha ocurrido por estos sucesos que se presentaron, de alguna manera le beneficia al gobierno de Noboa para la consulta popular. Sin duda, el tema de la intromisión o de la entrada de la policía, de las fuerzas del orden a la Embajada de México,
nos lleva a un problema que tiene dos facetas o dos niveles de análisis, que creo que es el interno y el externo. Es decir, al interno hablamos de nuestro conflicto con el que venimos lidiando, no solo desde este gobierno, pero digamos que desde enero con el decreto 111 es mucho más, hay una conciencia más fuerte, ¿no?, de la lucha contra el crimen organizado, y a partir de Metástasis y luego Purga y luego Plaga, una conciencia mucho más sólida de la gravedad de esto y de la interferencia en la justicia de los actores políticos que están representando o trabajando por el crimen organizado. Entonces, ese sería el escenario en donde se da esto, y es muy comprensible o muy coherente que la gente vea esta acción como parte de esa lucha, de esa postura de no impunidad, ¿no? Es decir, frente a un riesgo de que el gobierno de México logre sacar a Jorge Glass de manera ilícita del país, la acción del presidente es bien recibida en términos de política interna. Ahora está el conflicto al exterior, que bueno, podemos hablar de eso más adelante, pero creo que en términos de la consulta, lo que afecta, lo que puede apuntalar al gobierno es justamente lo que nos afecta como país al interior. Estaba escuchando que hay una convocatoria pedida por el Ecuador para una reunión de la OEA, ¿no? Este martes, 15 horas. Este martes. Y hay otra convocatoria de parte de Colombia, a la cual se suma Bolivia también como petición. Y creo que es un buen paso del Ecuador. El Ecuador ahora ya ha tomado la decisión, ya entró en la Embajada de México, eso conversábamos con Jan. Una vez tomada la decisión, ¿cuáles son las acciones a seguir? Y creo que el compromiso del gobierno es tomar la mejor postura en términos de armar un equipo para una argumentación y una defensa, ya sea frente a la OEA, frente a la Corte Internacional de Justicia, de los motivos, ¿no?, y los motivos legales, los motivos políticos por los cuales decidió hacer esa incursión en la Embajada de México. Claro, con todos los cuestionamientos y condenas nacionales e internacionales, efectivamente resulta cuesta arriba desde el punto de vista de la aplicación de las convenciones, aun cuando el Ecuador debiera convencer y repetir al mundo que entiendan que estamos viviendo un conflicto armado interno, presionados y golpeados por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la narcopolítica y la corrupción. Hay que posicionar eso para que entiendan en el mundo, más allá, insisto, del tema de la incursión en México. Bienvenido, Giancarlo. ¿Cómo ve usted este momento a propósito de el inicio de la campaña en la consulta popular y el desarrollo el 21 de abril próximo? Bueno, muy buenos días, Miguel, buenos días a Sofía y al señor Fuertes también. Yo siempre encantado de estar aquí en esta casa donde se defiende la libertad de expresión, venir a los tiempos. Mil gracias por la invitación. Creo que yo no soy tan optimista de lo que puede hacer el gobierno en el ámbito internacional, específicamente en lo de México que usted estaba mencionando. Yo creo que los pronunciamientos de todos los países son contundentes, entonces yo creo que como sostienen algunos embajadores activos con los que hemos conversado desde el diario, pues es mejor que el presidente o la canciller pida disculpas y vire la página. Finalmente el gobierno ya consiguió lo que consiguió y punto. Ya está. Entonces pida disculpas y sigamos nosotros nuestro camino. Finalmente Glass está en la roca y hay un proceso judicial que tiene que continuar. Entonces, perfecto. Hace rato justamente hablábamos con Sofía y decía, bueno, o sea, uno no puede ser como jefe o integrante de una barra brava. Creo que en este tipo de mesas tenemos que ser como muy sensato. Entonces, venderle a la gente el cuento de la soberanía es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. Yo creo que hay problemas muy, muy, muy importantes. Glass era uno, pero no era el peor. El peor, según todas las encuestas, es el desempleo y la crisis económica. Es lo que más afecta al ciudadano. Ahora, creo que la consulta popular, nos quedan 2 semanas. Las votaciones son el viernes. A mí me pareció... El domingo 21. El domingo 21 de abril, en 2 semanas. Me pareció muy interesante
la justificación del nuevo decreto de estado de excepción que envió el presidente. Porque él cita documentos del CIES, que es el Centro de Inteligencia, ¿no es cierto?, manejado, digamos, desde el ámbito político, donde dice que no puede revelar qué es lo que está sucediendo. Dice, hay unos informes que nos dicen que la cosa está mal, pero no le puedo decir. Bueno, yo creo que el presidente, la presidencia tiene que ser lo suficientemente transparente con la Corte y con la ciudadanía para en verdad decirnos qué es lo que está sucediendo ahora en el Ecuador. ¿Por qué? Porque esto no puede ser solamente una... Cuando él pone todas sus accionarios desde el ámbito de la moralidad, ok, entonces también que esté dispuesto a resistir pruebas de moralidad. Es decir, todo lo que está haciendo el presidente es porque tenemos un nuevo presidente. ¿Es un presidente que ya no es anti-antis? Perfecto. Entonces, si es un presidente que ya no es anti-antis, entonces tenemos un nuevo presidente y vamos a tener la ruptura con el correísmo, la ruptura con el Partido Social Cristiano. Tal vez como la líder de Construye, que antes el presidente les decía destruye, ¿no es cierto? O tal vez le sigue diciendo, no lo sé. Dijo que podíamos armar una nueva mayoría. Así lo dijo, nos lo dijo a nosotros y ha repetido eso en varios medios. Esa es la nueva mayoría que va a haber en la Asamblea al regreso de la vacancia legislativa. Yo creo que eso es la base de todo, porque no podemos ir con este tipo de acciones y juzgando desde la moralidad, porque hay políticos que empiezan como justamente integrantes de una barra brava y después ya se van moderando y eso es terrible, eso es terrible. Jan, ahora hay información reservada que la hemos seguido y usted también como periodista, que no se puede difundir. El caso del combate al crimen organizado, al narcotráfico, no se puede poner en un decreto como antecedentes de que se está haciendo los operativos tal porque se va a descubrir porque están atrás de Fito, etcétera. Lo real de este decreto 218, que podría leer lo extenso, que es disponer que Fuerzas Armadas y la policía continúen, al menos Fuerzas Armadas, ejecutando operaciones para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados. Esto, por cierto, ratifica que Fuerzas Armadas, frente a la indefensión, frente a la angustia de los ecuatorianos por los altos niveles de violencia e inseguridad que vive el Ecuador. Yo ahí discrepo un poco, porque en el primer decreto con el que vivimos en el último tiempo, el estado de excepción, sí se dice, es más, se pone hasta los nombres de los grupos terroristas. Claro, se señaló en el 111. Y están las cifras, ¿no es cierto?, del incremento de los delitos, el incremento de las muertes, ¿no es cierto? O sea, una justificación absolutamente fundamentada. A mí me llama mucho la atención que esto se combine con el nuevo COSEPE. Este comité de crisis que fue creado hace pocos días, integrado únicamente por políticos en un principio, que tiene la capacidad de tener la información de inteligencia estratégica y que ha causado malestar en Fuerzas Armadas y Policía, porque lo saca. Es bien grave. Entonces, hay varios ¿Se cree que hay malestar de aspectos. Fuerzas Armadas? No he escuchado yo en los contactos. Hay un nuevo comité de crisis que creó el gobierno hace unos días. Ellos tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Y tiene la capacidad también de decir un poco al COSEPE qué hacer. Es más, en el nuevo decreto de estado de excepción, hay una parte donde dice que él va a darles directrices a las otras funciones del Estado. Claro, el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, está encima porque es... No, el decreto de estado de excepción. Sí. El 218. Correcto. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado qué es lo que está sucediendo en verdad aquí. Entonces el presidente tiene que ser, y la gente que está alrededor de él tiene que ser lo suficientemente clara para decir cuáles van a ser las líneas, siempre enmarcados en la democracia, porque esa es la alerta afuera. Aquí adentro podemos estar muy contentos, o algunos pueden estar muy contentos
de que el señor Glass esté de nuevo en la cárcel, y me parece muy bien. Tiene que cumplir su condena, la justicia tiene que hacer su trabajo, pero no por eso podemos justificar acciones que nos están diciendo desde fuera todos los países, o todo el mundo está equivocado y solamente el señor Noboa está en lo correcto. O sea, creo que tenemos que ser equilibrados. Claro, tiene que sustentarse. El mejor aval que tendría el gobierno, más allá de las observaciones que ha hecho Gencano, es el dictamen 124 de la Corte Constitucional, en donde se aprobó en la Corte Constitucional, teniendo como juez ponente a Enrique Herrería Bonet. ¿Qué dice en el punto 4? Voy a leer textualmente. Recordar que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias, e incluso en caso de conflicto armado interno, como es el actual, estas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción, que ya concluyó, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Es decir, aquí está amparado por la Corte Constitucional para que siga actuando el presidente. Sí, yo no me refiero a que él tiene o no tiene el derecho de poner otro estado de excepción. Estoy diciendo que no está siendo tan transparente. Claro, otro estado de excepción no puede poner. Ya. Es otra cosa. O sea, el estado de excepción se pone 60 días, se puede extender 30 más. O sea, pueden estar. Necesitamos a los militares de afuera, eso es innegable, a la policía muy bien capacitada y todo eso. Y ellos piden apoyo. Mire, ellos necesitan recursos. Inteligencia está todavía con problemas. Lo que este gobierno puede... a ver, y ya para un poco, yo creo que es bueno tener más ideas todavía. Pero es bueno saber si es que el presidente pone esto en el ámbito de la moral. Muy bien, entonces vamos al ámbito de la moral. Me parece perfecto que él defienda a Fernando Villavicencio. No creo que él llegue a ser un villavicencista como algún sector de Construye. No creo que llegue a ser. Pero fue un crimen. Sí, perfecto. Ahora, él está defendiendo. Me parece muy bien. Fernando no era partidario del señor Noboa. Todo lo contrario. Noboa representaba una de las 4 grandes chequeras que Fernando iba a combatir si es que llegaba a la presidencia. Entonces, perfecto. ¿Eso puede ser un cambio del presidente? Me parece muy bien, me parece perfecto. Ahora, el siguiente paso, ¿qué es? ¿Romper con la Revolución Ciudadana? Yo hasta ahora no lo he escuchado que él va a romper con la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana le ha dicho, yo le voy a enjuiciar, que es distinto. Ya rompieron ellos el sábado. Ellos, desde el lado de ellos. Ahora, el presidente va a romper con la Revolución Ciudadana en verdad, va a romper con el Partido Social Cristiano luego de todos los escándalos. Se va a disculpar con Construye, ya no le va a decir Destruye y va a decir, bueno, armemos una nueva mayoría. Se va a ir para atrás al comentar que el presidente Lasso, el expresidente Lasso, es uno de los grandes líderes de la oposición. O sea, ok, yo creo que faltan un poco de declaraciones como para ver si es que el presidente es un nuevo presidente. Ahora, lo de la consulta popular, los datos de Sedatos, antes del evento ¿no? de México, hasta el 3 de abril dice 50.7% votaría sí por la consulta. 29.4% no. 19.9% no sabe, no responde. Vamos a 2 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente necesita saber. Hay preguntas que son muy beneficiosas, muy beneficiosas. Hay 2 preguntas que tienen problemas. Y es la de trabajo por horas y la del arbitraje internacional. Entonces, tiene que trabajar mucho el gobierno. Las personas que van a votar por el sí, por supuesto. Pero decir que tiene totalmente ganada la consulta al presidente, hasta que creo que nadie puede decir. Efectivamente. Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno, ex legislador. ¿Cómo ve el panorama este momento con el inicio de la campaña, la consulta popular, en estas condiciones como se ha señalado esta mañana? Buen día. Miguel, Sofía, Jan y a la audiencia, mi saludo. No hay que perder de vista que en general los seres humanos somos eminentemente emocionales y en materia política y mucho más cuando esto se trata de elecciones, de plebiscitos, el tema emocional es el determinante. Por otro lado, las consultas populares
pero básicamente no se han aplicado como una herramienta para, sino más bien como instrumentos para normalmente convoca. Y esta no es la excepción. Evidentemente, a los sucesos del fin de semana, está clarísima que la condición y seguramente si es que se producía como, sobre todo porque podría ser asimilado con la consulta popular y consecuentemente el capital político del presidente generales, yo tengo la impresión que las preguntas política pública debidamente definida de una estrategia influir en el escenario político, realmente el paisaje, sobre todo legislativo, con los hechos que ocurrieron en los últimos está destinada, sin lugar a dudas, en donde más 25. Por un lado, la campaña electoral corta que habrá este momento, que se ha iniciado, y por otro, los resultados. Quizás no puede correr el riesgo de que el Ecuador pierda, por ejemplo, con la extradición, como ya sucedió en el 5 de febrero del año pasado, perder preguntas, incluso la pregunta del trabajo fijo, trabajo a plazo fijo y por horas, malograr sin que sea la solución, porque este país necesita construir algún momento un nuevo código del trabajo que originado en 1938, que ha tenido algunos parches, pero de alguna manera no va a contribuir el mismo fortalecimiento a las tareas de Fuerzas Armadas, más allá de lo que se pueda decir, y que aquí se ponga en escena entre estar a favor o en contra de un gobierno, cuando se ha demostrado, como el caso Metástasis, en donde el narcotráfico incidió, pagó, allí están los chats, pagó para que se haga campaña por el no a la extradición. Bueno, en esta sociedad líquida vivimos momentos y en consecuencia situaciones imprevistas que aparezcan pueden cambiar el panorama que un tipo de expectativas. Todo lo que ha acontecido anticorreísmo. Y evidentemente, por lo que hemos visto en los resultados del que quienes simpatizan o son seguidores de la Revolución Ciudadana. El presidente Noboa, este momento, eso tiene que verse reflejado en el resultado de organismos internacionales que al parecer se van a desplegar en los próximos días como consecuencia. Emocionalmente acá hay un espíritu entre la solidaridad, aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi
o del arbitraje internacional, que hasta la semana anterior estaba por esta ola emocional y en consecuencia incluidos los posibles problemas que el Ecuador tenga en foros del presidente Noboa se incremente y que eso se la de la extradición. Vuelvo con la doctora Sofía Cordero. Por lo que señalaba el doctor Juan Manuel Fuertes, no se corre el riesgo, digo como denominador común, el que se malogre algunos contenidos que no solucionan los problemas, hay que estar conscientes, pero que ¿acaso el país no está clamando por la angustia, por los altos niveles de violencia, que se fortalezca el trabajo de Fuerzas Armadas, planteado parcialmente en el referéndum? El tema del trabajo por horas, que no soluciona el problema laboral, pero es un avance, lo han dicho expertos. No se podría malograr si se pone una consulta como ha sido en el pasado, los que están a favor o en contra de un gobierno, y se malogra todo esto. Y bueno, lamentablemente esta consulta y todas las consultas de los últimos 10 años, podría ser quizá, estoy dando una cifra al azar, han sido más que consultas, plebiscitos de los gobiernos de turno. Eso no podemos negar y no podemos ser ciegos frente a la realidad. Lo que se esperaría es que el gobierno intente en estas 2 semanas tan cortas expresar algo de los contenidos de las preguntas, que también es muy difícil, son preguntas muy elaboradas con unos anexos casi imposibles de entender para el ciudadano común. Incluso no sé si alguien de nosotros ha leído alguno de esos anexos, quizá sí. Miguel y Jan, porque son periodistas, pero digamos el ciudadano común no lo va a hacer, nunca lo hará, y es un plebiscito del clima político, ¿no? Ahora lo lamentable en este caso y en todos los casos en que las consultas populares son plebiscitos del gobierno de turno es que el contenido pierde valor, ¿no? Entonces, cuando la consulta se refiere a temas tan importantes como de seguridad, la extradición y temas de papel de Fuerzas Armadas, de la policía, nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho, pero lo bajamos al nivel meramente político de la disputa política. Ahora, el gobierno, creo que, y aquí retomo lo que decía Jan también, el gobierno con este golpe a la Embajada de México, esta nueva faceta que inicia, tendrá que demostrar si es un nuevo gobierno, ¿no? O si qué tipo de gobierno es. Y aquí creo que hay que hacer memoria. Este gobierno nunca ha sido claro de qué es, ¿no? Este gobierno nunca nos ha dejado claro un pacto que era evidente y que luego se fue materializando y visibilizando en el legislativo, pero nunca lo hizo público, nunca lo puso sobre la mesa, ¿no? Entonces la política de este gobierno siempre ha estado nublada, ¿no? Siempre ha sido sinuosa, siempre ha sido ambigua. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahora le toca, quizá podría demostrar, como decía Jan, ¿es un nuevo gobierno o simplemente fue un impasse, fue una reacción a algo que no sabemos tampoco, ¿no? ¿Qué pasó para que tome esta decisión de entrar en la embajada? Es que Jorge Glass estaba a punto de salir, como hay un clima general, ¿no? De una conclusión de ese tipo, bueno. Había información de inteligencia. Había información, estaba exacto. Listo para salir. Entonces, el costo de que Jorge Glass salga era mucho más alto en ese caso, seguramente para el presidente políticamente y electoralmente, no solo en la consulta, sino a las elecciones de 2025. Es una marca de la cual no hubiera podido salvarse. Ahora también la tiene muy complicada, porque ahora otra vez, ¿no? Como cada vez en este gobierno, con cada coyuntura política, ¿qué postura va a tomar? ¿No? ¿Es un nuevo gobierno o cómo se va a reacomodar? De alguna manera tiene que reacomodarse en el legislativo. ¿Cómo lo va a hacer? Y ahora quiero retomar el tema externo, si bien
igual, como dijo Jan, el tema es muy difícil virar toda una legislación internacional en torno al asilo y en torno a la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas. Creo que quizá el Ecuador puede aprovechar, pero para eso tendría que ser muy inteligente y estratégico, de aprovechar esta coyuntura. Una vez que ya metió la pata o ya tomó la decisión, unos lo verán como un error, otros lo verán como un acierto. Pero una vez que se tomó la decisión, impulsar un debate, pero un debate serio, ¿no? Un debate desde la diplomacia, Sofía, sobre el asilo político. Claro, por un lado, y por otro, convencer a la comunidad internacional que vivimos un conflicto armado interno. Ayer leí El País de España, solo la versión del perseguido político Jorge Glass, sin enterarse, respetable periódico. El diario El País ya no es el diario El País de hace algunos años. Este es un diario social comunista. Sabemos. Es un diario militante. Y justamente esa es la oportunidad que tiene el presidente. Dice, Glass, un perseguido. Sí, esa es la oportunidad que tiene el presidente, de aprovechar el cambio para mostrarle al mundo que el correísmo es nocivo para el país, es parte de la ofensiva totalitaria del Grupo de Puebla y del comunismo iberoamericano. Exacto. Esa es la oportunidad que tiene el presidente. ¿Para qué? Para que justamente revelar que El País es un periódico social comunista, ¿no es cierto? Que el Grupo de Puebla también acoge políticamente a los prófugos, porque el señor Rafael Correa y muchos de esa tendencia no son exiliados, son prófugos de la justicia ecuatoriana. Y los trata, y él mismo se autoconvence de que es un exiliado. Y no es así. Entonces, por supuesto que es una gran oportunidad que tiene el gobierno. Y tiene que dar muestras claras. Exacto, y aquí, quisiera retomar esta oportunidad para el gobierno, no solo de replantear un debate respecto al asilo político y la utilización del asilo político en un contexto regional en donde el crimen organizado está permeando las estructuras políticas de los estados, ¿no? Ya no es una guerra del Estado contra el crimen organizado, es una guerra de los estados que deben depurarse por salvar a sus democracias. En ese sentido, el Ecuador puede ser un impulsor, ¿no?, de lo que es la lucha contra el crimen organizado desde el mismo Estado. Con Metástasis y Purga ya lo es. Es muy difícil con Metástasis y Purga salir al ámbito internacional, porque no está vinculado a la legislación internacional. Acabamos de incursionar en la legislación internacional, estamos en el ojo del huracán. Creo que debemos utilizarlo, el gobierno debe utilizarlo, la canciller debe armar un equipo de especialistas de alto nivel, ¿sí?, que vayan a explicarle al mundo y en reuniones además bilaterales con cada país de la región y de Europa, de Estados Unidos, etcétera, para explicar, ¿no?, primero qué pasa en el Ecuador, por qué México intervino en política interna, por qué de eso no se habla, ¿no?, y México lo hizo, y por qué México está dando pie a que el asilo político sea utilizado en beneficio del crimen organizado, y no solo México, pero México encabeza esta postura, ¿no? Claro, Jan, al menos dos ejemplos. Lo que pasó con Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez le dijo a Alan García, procesado por el caso de Brecht, se metió a la embajada, le dijo, tenga la bondad de salir, vaya, responda a la justicia, por un lado. Y por otro, el mal ejemplo que nos deja la historia reciente en el gobierno criticado anterior, cuando María de los Ángeles Duarte, con la ayuda de la embajada de Argentina, fugó, siendo también una condenada por cohecho agravado a 8 años. Mire, hay un problema de fondo. Hay algunos digamos, luchadores por la democracia en el continente que se han esforzado durante muchos años en formar grupos, así como estos tienen el Grupo de Puebla, ¿no es cierto?, el Foro de Sao Paulo, tienen o tomaron absoluto control de la CELAC, trataron de abrirse pero ahora retornaron. Del otro lado no hay un grupo. Entonces, por supuesto que eso es lo que se espera de este gobierno, claro, creo yo. Perdón, Jan, hay que aliarse. ¿Cuáles son los aliados? Que hoy critica, están en su derecho. Sí. ¿Por qué no criticaron lo de María de los Ángeles Duarte? Correcto. ¿Dónde estuvieron cuando ayudó a fugarse, porque se fugó de la sede? El Ecuador, se vio, no está lejos de las aguas turbulentas de la política internacional. Todo lo contrario, es muy importante, muy relevante. La cosa es quiénes son sus aliados.
Entonces, el aliado es Lacalle, presidente de Uruguay, el aliado es Milei. Sería excelente que sea un aliado Milei. Presidente de Panamá, no sé, pero ¿cuáles son los aliados de este gobierno? Interno, en el lado interno, sí, y en el lado externo. Claro. Eso es lo que tenemos que definir ahora. Por eso es que es una gran oportunidad. Este problema que tiene el país no se va a resolver con un salvador. Esto se resuelve con un poco de gente que ponga el hombro, que tiene conocimiento, que sabe la letra pequeña de las cosas. Porque, mire, si es que el presidente cree que puede hacerlo solo, está equivocado. Es una línea que le va a traer muchísimos problemas. Pero si él aprovecha eso y abre de nuevo las puertas a los que criticó en un principio para justificar el pacto. Y para convencer el momento. Exacto, que estamos viendo. Todos nos equivocamos. El presidente se equivocó al hacer el pacto con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. De hecho, ahora mire, entregó la comisión de fiscalización, o él fue también uno de los que estuvo en el tema este. La comisión de justicia quiso esas reformas penales. Las reformas penales. Entonces, hay que dar el vuelto. Ahí quisiera solo un comentario. Otra vez dividiendo lo interno de lo externo, y pongo énfasis que parece un poco cansón, pero quizá para aprovechar la coyuntura en lo externo, ya que en lo interno se viene difícil, ¿no? Hay mucha opacidad. ¿Qué presidente es el que tenemos de hoy en adelante, ¿no? ¿Qué gobierno? ¿Qué mayoría legislativa? O ninguna mayoría legislativa. Entonces, pero en lo externo, creo que sí están dadas las condiciones, o se pueden generar las condiciones para que el Ecuador venda su postura y venda sus cuestionamientos a lo que ya decía, claro, ¿no? A una política internacional, claro, que tiene que contra el narcotráfico, el crimen organizado, que debiera entender la comunidad internacional. Doctor Juan Manuel Fuertes, finalmente, la consulta popular, que no sea ese referente entre el gobierno y no el gobierno, hay necesidad. Imaginémonos que esto no se aprueba y va a seguir financiando el narcotráfico a la justicia para que salgan los condenados por un lado, y por otro, lo que se ha señalado esta mañana, ¿dónde estuvo la comunidad internacional para cuestionar duramente, como tienen legítimo derecho hoy por la incursión en la Embajada de México, para cuestionar cuando Argentina le ayudó a una condenada a 8 años, sentenciada por cohecho agravado? Bueno, en general diría, no sabemos cuál va a ser el nivel del impacto de si gana el no, porque esto destroza una cantidad que políticamente una victoria del no le fortalece mucho al correísmo. Delincuencia. Juan Manuel, perdóneme, no solo el correísmo. El correísmo, pero también hay una afectación a estos otros sectores sensibles. Pero yo lo ato con lo que señala Jan, es decir, qué buena oportunidad para plantear concesión de los asilos que realizan algunos países, particularmente para delincuentes. Es difícil para un gobierno que se ve acorralado por las presiones políticas y toma una fueron partícipes de un muy oscuro pacto. ¿Con quiénes? Con quienes sabíamos, porque no. Cuando estuvieron en la campaña electoral y luego de la campaña electoral, el gobierno del presidente Noboa tiene eso. El quehacer político del país. Sí lo sabe. La ministra fiscal,
empieza a develar una serie de hechos que vinculan a las redes criminales con estas otras esferas políticas. Recordemos que hace la destitución de un vocal del Consejo de la Judicatura, cuando con esa destitución estuvieron alborozados los correístas. Parecía que alcanzaron un campeonato mundial de algún deporte, lo cual sin duda alguna estaba atado con este propósito de la impunidad. Entonces, aquí, más allá de que este momento la emoción nos embargue, no podemos perder de vista el contexto, como tampoco hay que perder de vista en ese contexto que la responsabilidad remota de lo que acaba de pasar con México tiene que ver con la decisión del gobierno del presidente Lasso, porque en ese gobierno, en contra de la voluntad de la ministra Vela, porque nosotros siempre nos opusimos a tener un acuerdo legislativo con el correísmo, porque la factura que presentaban tenía que ver inevitablemente con la impunidad. Hicieron un acuerdo para que pase por el Ministerio de la Ley. Y los errores se pagan. Proyecto de reforma tributaria. Y con eso salió Glass de la cárcel y finalmente por todo lo que hizo la ministra fiscal tuvo que volver a tener orden de prisión y se atrincheró en la cueva de la Embajada de México y pasó lo que pasó. Entonces no podemos perder de vista esto porque yo coincido con Giancano. ¿Qué es de este gobierno? Porque si no es evidentemente por convicción que hizo lo que hizo con Glass, sino por necesidad, por conveniencia, ¿qué nos garantiza que si la necesidad obliga y las condiciones le permiten, en pocas semanas o pocos meses otra vez está agarrado de las manos de los mismos que nosotros estamos combatiendo y detestando por lo que son y por el daño que le hacen a la democracia y al país? Bien, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia, a la doctora Sofía Cordero, a Giancano, Diario La Hora, y al doctor Juan Manuel Fuertes, ex legislador. Muy amables su participación. Gracias. Muchas gracias, Milton. 8:43 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya volvemos para hablar de la economía y los acuerdos con el FMI, con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.